Los oasis en la península de la Baja California fueron establecidos, construidos por los misioneros jesuitas en el siglo XVIII. O sea, los jesuitas llegan a la península para establecerse en 1697. En los últimos años del siglo XVII pues no hacen más que prácticamente instalar la misión de Loreto, explorar el territorio, y se dan cuenta que en este territorio hay humedales muy importantes, ¿no? Humedales que tienen un afloramiento permanente de agua, generalmente por manantiales. Los jesuitas, que son una orden sumamente instruida y sumamente, digamos, adaptada a las condiciones más rigurosas, de los ambientes más rigurosos, o sea, de las fronteras, como una orden pionera, saben pues de la existencia de los sistemas, de los oasis en el Mediterráneo y en Asia y en África, y saben que esa va a ser la única forma de poderse realmente permanecer y establecer en la península. Coinciden, digamos, la mayor parte de las veces, no siempre, pero muy a menudo coinciden con cañones, ¿no? Con cañadas, como es el caso de Común y de muchos otros. Y obviamente cada que hay una escorrentía fuerte, como un huracán o algo parecido, pues hay gran cantidad de arena y enormes piedras, ¿no? Entonces esa arena y esas piedras pues no se puede cultivar con ellas, entonces requieren modificar la topografía porque quitan la arena, quitan las piedras y en su lugar construyen terrazas de cultivo, terrados, que permiten el sostenimiento, el mantenimiento, digamos, de la tierra fértil en su lugar ante las avenidas de agua muy grandes, pues no siempre resisten, pero ante las avenidas de agua más o menos medianas y pequeñas sí que resisten. Entonces en esos terrados, además de que la superficie es plana y de que en vez de arena hay tierra, también la mayor parte de las veces el mismo muro de contención de las terrazas de cultivo sirve como canal de riego. También modifican evidentemente la hidrología, ¿no? Porque pues el agua que normalmente corría libremente, formaba pozas con juncos, con carrizos, con palmas de taco, pues es totalmente domesticada y totalmente encauzada en una acequia o en más acequias mayores, que son las acequias, los canales de agua más anchos y los que tienen la mayor cantidad de agua, y de los cuales derivan canales menores, que son los que van a regar cada uno de las terrazas de cultivo. Entonces pues también modifican el sistema hidráulico y por supuesto que modifican la biota, porque sacan prácticamente todo o la mayor parte de la flora nativa. Todo este sistema se construye en la parte húmeda del oasis, pero la parte seca del oasis, o sea, digamos los afueras del humedal, la región circundante seca, es súper importante y es ahí donde se lleva a cabo la ganadería. Es muy muy importante porque el estiércol de ese ganado es el principal fertilizante de los campos. Entonces el sistema del oasis, que es altísimamente productivo, es un sistema agrícola súper intensivo, no puede existir sin el aporte del estiércol, ¿no? Del fertilizante que viene por parte del ganado. Estos rancheros, como son un puñado de personas, porque los jesuitas controlan la migración a la península, ocupan tener contacto con los indios, con los pobladores originarios, ¿no? Tanto como mano de obra como relaciones familiares, hay matrimonios entre ellos. Y aprenden de estos indígenas que en el secano hay muchísimo alimento, ¿no? Tanto para el ganado como para los seres humanos, y también muchísimos materiales de construcción, pero también para uso medicinal, ¿no? Prácticamente ahí está toda la farmacia que se usó hasta, bueno, a la fecha todavía se usa, pero casi de forma exclusiva hasta mediados, principios del siglo XX. Y además, el hecho de que exista el ganado
que en aquel entonces en su mayoría era vacuno y ahora es caprino, más o menos de los años 60, con la introducción de las cabras empezó a ser predominantemente caprino. Pero el ranchero, fundamentalmente en el ganado vacuno, finca su identidad. O sea, las vacas para un ranchero no son solamente el ocuparse de las vacas, o sea, la actividad propiamente productiva del ranchero no es solamente una actividad económica, sino es fundamentalmente una actividad cultural, ¿no? Una cuestión identitaria, algo que lo define, que define completamente su cultura, su ser. Cuando era niña, mi papá siempre tenía una huerta a cargo y era pues de agua. Entonces había nada más acequias y había en esos tiempos muchos árboles. Había mangos, olivos, muchos aguacates, dependiendo de dónde se dieran más. En algunos lugares había muchos aguacates, guayabos, muchos árboles dentro de las acequias. Y no había ningún problema con el sistema de riego para los lugares como para allá, para el rincón, que nosotros le llamamos así, donde están las vidas. Porque había un sistema de riego en el que era bajo nivel. Entonces el agua bajaba de las sangrías, que en ese tiempo la mantenían. Cada propietario arreglaba escarbaba sus acequias, sus sangrías, y de la cual corría todo el agua. Aparte les hacían las otras acequias, que eran las que estaban por los lados, y llegaban todas a la sangría madre, que era la que llevaba toda esa agua, llevaba hasta el rincón. Y bajo nivel la acomodaban ellos, que se organizaban los dueños de esas tierras para que no les faltara el agua. El juez de agua tenía que, creo que a las 6 de la mañana, abrir el agua para que ella empezara a correr. Y ya el encargado de regar su huerto, sí, sus surcos con sus trozos de siembra, ¿no? Porque era, como le decían, las tablas, creo que le decían a cada tramo que se sembraba, ya arregló una tabla, otra tabla, así como cuadros que iban con surcos y se tapaba, lo abrían a otro y se llenaba ya de agua y se tapaba y así iba regando. Sí, mi abuelo fue Alfonso Romero, él fue juez de agua, me acuerdo, sí. Y tenía la obligación cada dueño de la huerta de hoy me toca regar a tal hora porque tengo que pasarle al vecino y tengo que pasarle. Y el que no tenía limpias sus regaderas, el que no tenía limpio pues, su canal de riego, pasaba al otro. Esperas para la próxima porque pues, no se puede regresar porque el riego ya va para abajo, ¿verdad? Llegaba el juez y le decía, te va a llegar a la noche el riego a tal hora más o menos. Y estate pendiente y yo voy a venir a hablarte. Y entonces ya se comunicaba con quién te va a regar, y yo tenía vuelta. Fulano tal, entonces ya le decía, pues voy a ir por aquí de algo, ¿no? Y terminaba de regar el vecino y ya le tocaba al otro por turno. Repartía el agua y quitaba las horas, porque me regaban en 2 turnos, un turno aquí y otro en San Miguel. Pues quiere decir que aquí 6 horas y 6 horas en San Miguel. Así se repartía el agua. Allá en San Miguel había otro juez de agua que repartiera allá. Estaba aparte y aquí el juez de agua que repartía hasta la mitad del pueblo, que tenía sus límites, donde llegaba el que repartía de pueblo a otro pueblo. Y no había ningún problema porque las personas eran organizadas. El subdelegado principalmente reunía a todas las personas que tenían huertas, los organizaba, les daba órdenes y ellos cada quien las acataba porque decía, el que falte, espero que no falte ninguno a las órdenes de estas, pero es para que se organicen bien. Y el que falte, que se robe el agua, que tire el agua, mientras que otro lo va a estar ocupando, va a tener una sanción y él la cumplía. ¿Y cuando regaba, cómo era su labor? ¿Qué tenía que hacer un regador? No, pues cuidar el agua, que no se tirara, las tapaderas, que estuvieran entrando el agua donde iba a regar uno. Llegaba al final de las... eran surcos. Tablas.
Y le llegaba a fin, y la chavabota terminaba de regar y le hablaba al juez, y el juez estaba allí, con uno se llevaba a su equipo a dormir ahí en la huerta. Y entonces se levantaba, a veces se levantaba el juez a ver qué estaba haciendo uno, estaba dormido o qué. Y había veces que lo regañó, ¿qué pasó? Mira, estás dormido Pues aquí se sembraba de toda clase de semilla. Maíz, frijol, chícharo, habas y verduras de todas clases sembrábamos. Sí. Para el consumo de aquí del pueblo, de uno de su casa. Pues aquí se cosechaba, pues principalmente pues había mucho higo, dátil y mucha fruta, ciruela, y había mucha aceituna, naranja, aguacate, durazno, naranja, había de todo, granada. Sí, pues tenía muchas parrilleras y palmas y mucha tierra siembra también. Y pues de ahí hasta allá, hasta la curva, hasta el otro lado. Pues era maíz, frijol, habas, cebolla, ajo. ¿Para comercio local? Autoconsumo. Teníamos huerta, cosechábamos dátiles, higo, y pues no más, porque no había arboledas. No, pero sí sembraban caña, eso sí, caña sí hacíamos dulce, piloncillo. Pues mira, de que yo me acuerdo que mi papá tuvo una huerta que le ayudaba a un señor, que fue la primera huerta de San José para acá. La huerta de Don Rubio, no sé cómo se llamaba esa huerta. Muy bonita, y tenían muchos olivos, tenían dátiles, muy buen dátil, y tenían tierra así para sembrar. Mi papá les ayudaba a sembrar verduras, repollos, zanahorias, betabel, porque los señores la comían mucho. Y compartían, mi papá le pagaba a veces con verdura, o compartían, le regalaba al señor cuando ya había mucha cosecha, porque se le iba a echar a perder. Y enseguida mi papá también tenía esa huerta ya a su cargo, y en esa huerta mi papá sembró caña, que se vieron muy bonitas. Y la uva pasa la pasaba uno. Hacía bien un poquito. Y el higo te lo pasaba en el sol, en las soleaderas. Y ya que estaba pasado, lo llegaba a las tiendas. Y ahí lo pagaban o sacaban todas las cosas. Mi papá me platicaba, yo no sé, que cuando existían los arrieros, entonces lo llevaban a Loreto, en mulas de carga, por aquí por la sierra. Llevaban de aquí toda la fruta pasada, allá la embarcaban, no sé a dónde la llevaría, y de allá traían la mercancía que aquí no había. Más bien hacían como un cambalache. La pasa, el dátil, el higo. Había comerciantes en Guaymas y lo llevaban de aquí, lo llevaban en mulas, en recuas a Loreto. Ajá. Por la sierra, porque no había carreteras, lo llevaban por la sierra. Yo creo que más es por las necesidades de cada gente o cada persona. La gente ha salido aquí por necesidades de salud, por educación, y es más viable comprar 1 kilo de frijol que producirlo. Y en ese tiempo también había por la parte, si vas al otro pueblo, por la parte, si vas de aquí para allá, al lado izquierdo, había muchos árboles, principalmente olivos, había muchos olivos en ese lugar, en esa huerta, en todas esas huertas. Pero ahorita ya no se siembran porque ya no pasa el canal por ahí, porque ya esa sequía ya no funciona. Porque ya no funciona como es un canal, el canal está roto, ya no hay árboles con vida como en aquellos tiempos. Siempre han estado las huertas a la orilla de la sequía. En función. Anteriormente,
Ahora por el exceso del agua, pues ya no, ninguna huerta puede sembrarse. ¿Qué pasa ahorita O con quiere el agua? decir en una palabra, ahorita que Está la tirado. cuestión de riego es tirado. Está tirado el riego. Todas las huertas se montaron de palmas, se llenó de bosque. Y la gente salió de Comondú, la verdad, ese fue el motivo, ¿no? Que la gente empezó a salir, se formó el valle, este valle de Santo Domingo. Empezó a poblarse, a dar tierras a los bancos, a ayudar a la gente. Y la gente se comenzó a salir de aquí a trabajar al valle. No se siembran las huertas, si te das cuenta. El agua está tirada. Ahorita yo acabo de pasar una circular que se limpiaron los canales. Checa cuál está limpio. El señor anduvo viendo los canales y todo. No hay que- Unos cuantos limpian y ya. Ahorita mi esposo tiene y mis hijos una pequeña huertita que está aquí dentro afuera del pueblo, pues ahí en el arroyo. Nada más que tiene mucha agua, porque por el agua que pasa por el puente del camino, se metió una piedra cuando recién lo pusieron. Entonces el agua con cualquier hojas y basura que cae en estos tiempos, o cuando hay fruta, el agua se detiene y se embolsa y va y para allá toda esa tierra, que es la huerta donde mi papá siembra y los muchachos. Entonces ahorita hay tiempos en los que, como ahorita, que vas a querer limpiar y no se puede porque está todo lleno de agua. Quiero hacer la diferenciación que puedo hablar de humedal o de oasis, ¿no? Cuando hablo de humedal me refiero básicamente a las características biológicas naturales, y cuando hablamos de oasis ya estamos hablando de la acción humana sobre este sistema natural, ¿no? Que lo ha transformado de tal manera que hoy son unos sistemas socioambientales complejos, donde se relaciona de manera muy estrecha la parte natural y la parte social, ¿sí? En particular, bueno, en los oasis, la introducción de palmeras datileras, ¿no? Fue una de las características, junto con otros alimentos agrícolas, como el olivo, ¿no? La vid, son partes características de los oasis sudcalifornianos, sobre todo de esa latitud, ¿no? De la latitud de la Sierra de la Gigante. Y estos oasis demandan un esfuerzo de una cantidad de trabajo y un esfuerzo humano absolutamente enorme, ¿no? Entonces, para mantener su funcionamiento, para seguir siendo oasis, como quien dice, es absolutamente necesario que el esfuerzo humano siga llevándose a cabo, o sea, que el trabajo siga funcionando. Y el trabajo es en parte colectivo, pero también individual. La parte colectiva más importante del trabajo en un oasis es precisamente el ocuparse del sistema de riego, ¿no? Estas instituciones de riego, estas instituciones de organización de regantes son sumamente importantes y requieren, digamos, la atención y la organización comunitaria, si no, no funciona. Es que desgraciadamente también lo de la migración es como muy selectiva, entonces son la gente joven o la gente que realmente puede a lo mejor hacer ciertos trabajos son los que salen, ¿no? Entonces vas viendo que la población cada vez es menos y más envejecida, entonces el sistema, o sea, el oasis de Comondú es un lugar que digamos que para permanecer, bueno, como lo conocemos necesita el trabajo, el esfuerzo humano. En estos momentos, el oasis de los Comondú, como muchos otros oasis de Sudcalifornia, se encuentran en una condición de abandono, de franco abandono, ¿no? Después de haber sido uno de los lugares más productivos en términos agrícolas y ganaderos, sobre todo de ganado bovino en aquel entonces, la apertura del Valle de Santo Domingo en la década de los 40, con una agricultura intensiva de riego, pues compitió en el mercado y buena parte de las actividades agrícolas
que se hacían y que sustentaban a este sistema fueron abandonadas y con ello también hubo emigración de la población. Entonces, como sistema ahí tiene serios problemas, ¿no? Porque se encuentra en un franco proceso de abandono, y menos las actividades agrícolas, ¿no? Hortícolas. Muchas de las parcelas que antes eran sumamente productivas hoy están abandonadas. En términos naturales, bueno, lo que tenemos es que ha dejado de manejarse el sistema y por lo tanto lo que tenemos es una nueva, se hace silvestre nuevamente, ¿no? Entonces todo lo que mantenía el sistema como tal, como un sistema agrícola, se ha perdido y empieza a hacer invasión de Washingtonia en zonas que eran agrícolas, ¿no? En el momento en que hay huertas que se abandonan y hay gente que emigra, que se va de allí, pues entonces a cada agricultor, a cada usuario, no solo le corresponde limpiar su tramo de acequia y hacerse cargo de esa parte, sino que tienen que hacerse cargo de lo que está también abandonado, ¿no? Entonces, hay una especie de balance entre el coste y el beneficio y llega un momento en que eso no es viable de mantener, entonces es cuando desaparecen estas instituciones de riego. Yo creo que ahora es bastante visible, ¿no?, el efecto que tiene este tipo de situación, porque, por ejemplo, no es casualidad que si se pregunta a cualquiera del oasis de Comondú, los primeros incendios así fuertes, por ejemplo, el pasado 23 de mayo hubo un incendio bastante fuerte que fue sonado en todo el estado. Y bueno, creo que de los primeros incendios empiezan en la década de los 80 y no es casualidad, o sea, es proceso del abandono de las huertas, empieza a invadir las plantas, o sea, la vegetación, digamos, silvestre, la palma de taco, el carrizo y todo eso, y bueno, pues es como más materia combustible que en cualquier momento. Pues. También indica, bueno, un abandono de un manejo, ¿sí? De un manejo del sistema que no necesariamente, ¿sí?, una intervención humana que no necesariamente disminuya la biodiversidad del sistema natural. Es algo muy importante porque tradicionalmente hemos pensado, ¿no?, que la intervención humana o las actividades humanas tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad, ¿no?, natural de los sitios, y no necesariamente, todo tiene que ver, depende de la intensidad y el tipo de impacto, ¿no? En el caso concreto de los Comondú, hemos hecho un estudio sobre el efecto del abandono en la biodiversidad y lo que hemos encontrado es que la actividad humana en ese sistema ha incrementado la diversidad, sobre todo porque, bueno, hay un manejo de las zonas, sobre todo de las terrazas, ¿sí?, que al ser abandonados encontramos una mezcla de especies tanto del desierto, colindante con el humedal, como del humedal y especies cultivadas y malezas. Entonces estos sitios son, en términos de número de especies y de biodiversidad, más diversos que, digamos, el palmar, ¿no? En el 2010 hicimos más o menos como un inventario de las parcelas que había. La verdad es que fue un poco difícil porque fue después del Jimena, entonces no había vallas, entonces tenías que intuir dónde acababa una parcela y empezaba la otra, ¿no? La verdad es que los vecinos nos ayudaron bastante y creo que inventaríamos aproximadamente, habrá como unas 92 parcelas más o menos, de unos 75 así posesionarios y tal. Y de esas 92 creo que solo 30 y pico, 32 creo que eran, veíamos algún tipo de manejo, ¿no?, y de que estaban aprovechando algo, o sea que muy poco. En los trabajos que hemos hecho, como los talleres, ha habido una manifestación clara de parte de los habitantes de su interés por permanecer y por poder encontrar nuevas oportunidades y sostener su sistema, ¿no? Existe también voluntad de gobierno para poder contribuir y colaborar en que esto así sea.
La gente que estamos aquí, Ajá, pues a sembrar los huertitos chiquitos que tenemos, que es lo que aquí podemos tenemos en esta, arreglar. van a ver aquí la huertita, yo tengo aquí una Si vieras huertita. cómo tiene ahorita Y verduritas siembro sembradas. verduras para comer aquí en la casa y siembro caña ahí también, pero Para los yo la animales. siembro para los animales, para los puercos que tengo, ¿no? Que crío. Y zacate Sí, para las bestias sí. que tenemos. Y nosotros más bien nos dedicamos, estamos viviendo del rancho, ¿no? Tenemos rancho y tenemos unas vaquitas. En unas ocasiones sembraron mis hijos cebollas y ajos y eso nos duró todo el año, hasta el siguiente año, y me quedaron semillas. Y al igual también que los chícharos y las habas, si uno produce algo, es algo que no lo compras. Y es algo muy rico que en esas temporadas uno lo compra pues normalmente. Y pues si ya te lo evitas, lo cortas en el mismo momento y lo preparas y está muy fresco. Tal vez el sistema de riego nunca desaparezca, el agua nunca se nos va a desaparecer, ¿no? Porque pues nace sola. Brota. Está brotando sola sus manantiales, ¿no? Esa no creo que a menos pues por algo ya muy grave desapareciera, ¿no? Pero así nomás no se nos acaba el agua. Para mí como que, por ejemplo, para mí lo que tienen, pues si el agua es vida. No hubiera agua, no existiéramos. Así de fácil. Fue lo primordial. Nosotros tenemos mucha agua, lástima que no la aprovechemos. Para mí, las acequias, las sangrías, que son el sistema de riego, porque las sangrías también pueden entregar tierras, para mí son las arterias de San Miguel de Comondú y San José. Son lo que podrían mantener lo que es un empleo o los empleos por familia. Son la base fundamental para la mantención de toda la comunidad, porque si las tierras nada más se riegan y no se abren las sangrías, entonces el agua queda ahí manteniéndose, y en cambio si se hace la sangría, la tierra se deshidrata más como debe de ser y el producto queda más de calidad. Porque fíjese que el agua que tenemos aquí en Comondú, en pocas partes se ve la cantidad de agua que hay. Y tan fresca, tan natural, limpia. tan limpia. Porque a mí muchas gentes me han dicho, no dice que está contaminada, que con las raíces, que contaminada, lo contrario. Mire, entre más arriba que está más emboscado, toma agua y qué a gusto y qué bien sabe el agua ya, ¿eh? Pero volver a sembrar, pues necesitamos mucho tiempo para volver a que se siembre, yo pienso. Mucho tiempo. Y lo que se pudiera sembrar, aparte de la poca de caña que se cosecha, pues sería bueno la parra, sembrar parra, el aguacate, que es lo que pudiera darse. Porque no creo ya que la gente sembrara maíz. Pues ya no. Pues mira, habemos muy poca gente, muy pocos habitantes. Pero sí a la gente le está poniendo un poquito más interés con esto de la carretera. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo dulces, se está aprovechando la fruta otra vez. Pienso que se va a volver a reactivar, no al 100, pero sí se puede rescatar esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Iniciativa nomás, dejarla aflojar un poquito y reactivar. Se puede reactivar, no está perdido como los comunes no están perdidos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos todo, tenemos el agua, tenemos la tierra. Ganas de trabajar no hacen falta nomás. Lo que son mis hijos, y yo no sé en las demás familias qué le platicarán sus padres, pero yo les platico a mis hijos. Más antes había más familias que se dedicaban hacia el 100 en la huerta, que no necesitaban de que alguien les diera un trabajo para que trabajaran, simplemente trabajaban en unión como una sola empresa, porque eso era así, una empresa en la que trabajaban para un solo motivo, para sobrevivir toda la familia. Y cada quien aportaba su pequeño trabajo, los niños. Yo recuerdo de niña, mi hermana que era chiquilla de 7, 8 años, ella también participaba recolectando dátiles, aceitunas. De alguna forma u otra también participan los niños. Y es un beneficio muy grande. Y sobre todo, como dices tú, a futuro sería una calidad exageradamente orgánica. Una calidad, pero calidad. Calidad entre calidad. A lo mejor le miran prosperidad, ¿no? Más que adelante, llegue prosperar algún día, ¿no? ¿Ah? A lo mejor, Sí. ¿sí? Por estas las misiones aquí, ¿no?
¿no? Y sí hay mucha gente que sí entra nomás. Nada. Y hay mucho que ver hay aquí, porque está muy bonito. Uno no y lo ponerles aprecia porque una está tarifa muy a las mujeres que tengan más familia. Ajá. Y la número uno. Es lo que vino a terminar. Tienen una calidad de producción muy alta, tienen una gran diversidad agrícola, o sea, en espacios de media hectárea tienes hasta 20 cultivos. Cultivos que solamente se encuentran en este tipo de ambientes y que podrían, ¿no?, de rescatarlos, valorar estos sistemas, pues ser un lugar de retención de la población rural y no de expulsora de población rural, ¿no? Sí que hay cierta esperanza en el sentido de que es posible que las cosas cambien, la visibilización pueda ayudar a quizá que familias que a lo mejor emigraron sientan que, pues que podría ser una oportunidad el regresar allí, pero para eso creo que realmente tiene que haber ciertas características, ¿no? O sea, que haya disponibilidad de lo del empleo, mejor acceso a servicios. Entonces creo que hay un camino a recorrer, ¿no? Y no creo que sea únicamente dependiendo del gobierno o de las instituciones de fuera, sino que ellos mismos tienen que empoderarse de ese proceso. Yo pienso, y en eso estamos, ¿no?, en este momento de nuestra investigación dentro de las REDISOS y del CIGNOR, con la colaboración de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana en México, poder contribuir para facilitar y acompañar, ¿no?, procesos comunitarios para que el sistema pueda tener florecer, ¿no? Quizás no necesariamente como hace 50, 60 años, ¿no? Pero nuevas formas en que la comunidad encuentre también nuevos mercados, nuevas vías que permitan mantener este sistema sustentable, yo creo que es posible, en eso estamos trabajando, ¿no? Y viene en una fase interesante que es la de acompañar procesos de organización comunitaria para que esto sea posible. Porque aparte veo que por un lado puede seguir como hasta ahora, hacia el despoblamiento cada vez peor. Puede haber un cambio en el sentido de que se organicen y pudieran empoderarse de ese proceso, diversificar la economía, revalorizar todo lo que ellos tienen, pero ellos, quizá con la ayuda de eso, pues, del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, de la propia academia. Pero también está el riesgo, pienso, de que pueden haber intereses por fuera y también empiecen a haber como la compra de tierras, que quizá entonces la mayor parte del dinero que se genere por las actividades que se generen es para gente de fuera, que no es reinvertido en la comunidad, ¿no? Que yo creo que es una de las partes clave.